Este pasado miércoles, fíjense bien, 3 de 5 ministros de la primera sala de la Corte declararon que no se puede penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana si se comprueba que son para consumo personal. Hoy nos acompaña aquí en el estudio y me da muchísimo gusto recibir a Arturo Matiel. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias de verdad por acompañarnos. El día de hoy nos llama mucho la atención, sobre todo platicar de este tema, porque pareciera que abre una puerta, pero a la vez hay leyes. Y es importante platicar acerca de esto, de lo que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación rechaza al penalizar la posesión de la marihuana, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ya cualquier individuo podría portar más de 5 gramos de cannabis, evidentemente para uso lúdico, para uso personal. Para eso tendría que irse a un amparo, porque es solamente un amparo y el amparo beneficia única y exclusivamente a quien lo promueve. Tendría que haber 5 amparos en sentido positivo y ninguno en sentido negativo intermedio para que esto fuera ya una jurisprudencia. En este momento quien posee y porte más de 5 gramos de cannabis tendría que ser remitido al Ministerio Público y a su vez al juez, para que el Ministerio Público y el juez determinen si es para su uso personal o si lo tiene para comercializarla, ¿no? O sea, es diferente. Y además hay que separar muy bien la situación. Una cosa es la cannabis medicinal. Exacto. Y otra cosa es la cannabis lúdica, la recreativa, ¿no? Entonces, tratándose de cannabis recreativa, tendrá que sujetarse al criterio del Ministerio Público y al criterio del juez. Claro, ahora, ¿de dónde viene esto? Hay un joven que promueve un amparo en el cual le detectan una cantidad más grande que porta de marihuana, pero con este amparo es ahí donde precisamente, digamos que la libran, ¿no? Por así decirlo. Arturo Matiel es presidente de la Asociación de Comunidades Seguras y decidimos invitarlo el día de hoy porque pareciera que para los jóvenes cada vez tienen más acceso a este estupefaciente y pareciera que con este tipo de casos que se dan puede haber alguna confusión con respecto a la aportación. Dices, bueno, pues ahora no hay ningún problema, me amparo, es tan fácil ampararme, sí, claro. ¿No? Sí, no es no es que propiamente no haya problema, ni que genere un gran problema. Yo creo que es un primer paso hacia la legalización y liberación de este tipo de planta, que hay que decirlo, tiene más de 4,000 años de antigüedad de uso, pero en uso medicinal, ¿no? No en uso recreativo. Entonces, lo que va a ir pasando es lo que sucedió en Colombia y otros países, en donde poco a poco van a ir marcando pautas. ¿Se va a liberar? Sí, seguramente se va a liberar, pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertas pautas. O sea, en este momento no hay un límite máximo, o sea, sabemos que alguien puede portar 5 gramos o un poco más, ¿no? ¿Qué tanto es un poco más? ¿Y puedo traer 5 kilos? No, evidentemente 5 kilos no son para uso personal, ya son para comerciar, ¿no? Entonces, aquí es donde necesitamos que los ministerios públicos, los jueces y por supuesto los diputados senadores establezcan claramente cuáles son los máximos que puede una persona aportar que se consideren como uso personal, no para efecto de comercialización de este tipo de droga, ¿no? ¿En dónde queda o en qué lugar queda la seguridad, sobre todo de hoy en día, de los jóvenes, ¿no? Que son los que más están expuestos, digamos así, hoy en día, que vemos que tienen como más acceso, no sé de qué manera, no tanto al CBD, sino al THC, que es la sustancia psicotrópica que contiene la marihuana y que tiene otro tipo de efectos. Porque creo que aquí la familia también juega un papel muy importante en cuanto a la comunicación que debe tener en el entorno de los jóvenes para poder hacer una sociedad mejor y que establezca ciertos límites y que tengamos cuidado y responsabilidad ante ello, ¿no? Sí, la base es la educación. Sí. Y la educación se inicia en casa. Entonces, si logramos que los núcleos familiares dialoguen, platiquen con sus hijos, platiquen entre todos y establezcan estos límites de manera clara y hagan ver que el uso puede ser no perjudicial, pero el abuso, por supuesto que es perjudicial y podría dar paso incluso al consumo de otro tipo de drogas más duras. Entonces, podríamos controlar el fenómeno. El fenómeno es imparable, porque es una industria, la industria del cáñamo se fabrican muebles, ropa, etcétera. Entonces,
poco a poco se va a ir normando, poco a poco se va a ir regulando para efecto de que se libere, pero siempre bajo ciertos parámetros, y esos parámetros hay que comentarlos en casa, a través de medios de comunicación, informarles y establecer esto con los hijos, con todos en familia, para que tengan claro para qué sirve, cómo se debe de usar, cuál es su uso medicinal. Las abuelas lo usaban con alcohol para las reumas. Exactamente, sí. Entonces hay muchos temas, ¿no? Pero fundamentalmente se tiene que trabajar en la base educativa familiar y en la base educativa en las escuelas, tanto públicas como privadas del país, ¿no? Claro. Y ojo con este tipo de información con respecto a lo que la Suprema Corte de Justicia dio en su fallo en La Nación, donde rechazó penalizar la posesión de marihuana. Eso en un caso en específico de un joven de 30 años de edad que promovió un amparo. Un amparo. Sí, pero hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuál sería el mensaje, Arturo? Pues el mensaje es, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la cannabis, no del CBD, qué bueno que lo diferenciaste, o sea, con el manejo del THC, que produce efectos un tanto alucinógenos, ¿no? Es buena para la salud, sí, pero no fumada. O sea, tiene que estar en gotas, en gomas, porque hay dosis clínicas, dosis médicas. Tienen que acercarse a su médico de cabecera, a ser informados, y desde luego evitar en este momento la compra indiscriminada de la cannabis, de la marihuana, porque todavía no está legalizada. O sea, que los muchachos no piensen, ok, entonces ya puedo comprar lo que yo quiera. Sí. No. Si tienen más de 5 gramos, serán remitidos al Ministerio Público, serán remitidos al juez de lo penal, y el juez y el Ministerio Público determinarán si la cantidad que lleva es o no es para consumo personal, ¿no? Perfecto, muy bien. Queremos agradecer a Arturo Matielo, presidente de la Asociación de Comunidades Seguras. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Sergio, gracias por la invitación. Excelente fin de semana. Gracias. Igualmente.